Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en el tercer día del Seminario de Innovación Educativa de TICMAS, que se organiza aquí en la Feria del Libro. Vamos a comenzar con un día extenso en actividades, con charlas, paneles, con presentaciones. La primera charla se llama ChatGPT en el aula, aliado o amenaza. Nos acompañan Melina Masnata, que es innovadora en educación y tecnología, lideró proyectos y programas de impacto global en sectores público y privado, cofundó y dirigió Chicas en Tecnología. Aquí estuvo Paula Coto hace unos días hablando justamente de ese proyecto. Es la primera directora global de aprendizaje, diversidad, equidad e inclusión en Globant. Además de haber recibido un montón de becas, tiene una hija que se llama Gal. Y también está Ariel Mempert, perdón, lo pronuncié mal, que curiosamente también tiene una hija que se llama Gal. Tiene más de 20 años de trayectoria con adolescentes en diversos entornos educativos. Actualmente es el director ejecutivo de TEDx Río de la Plata y Clubes TED Argentina. Se especializa en nuevas narrativas y tecnologías. La verdad que sigo con el currículum de los dos, puedo hablar yo solo durante 40 minutos, así que voy a frenar acá. Con ellos les vamos a decir, les vamos a proponer que hablemos de ChatGPT y de la idea de aliado y amenaza. Para entrar en el clima del cole, les propongo que pensemos nosotros como productores y consumidores de contenidos, ¿qué dice que ChatGPT sea tan agradable en la forma de escribir y de pensar que un estudiante puede hacer un proyecto y que ese proyecto parezca escrito por él, que haya habido, por ejemplo, programas de televisión que fueron escritos con ChatGPT? ¿Qué dice de nosotros como, qué dice de nosotros como seres humanos que la inteligencia artificial nos comprenda tan pronto y tan bien? Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Creo que lo primero que dice es que fue creada por humanos. Ese es un primer punto que no hay que olvidarse. A veces pensamos que esa inteligencia vino de la nada, de una entelequia, y no, atrás hay personas que nos estudiaron, personas que conocen nuestros datos, que durante muchísimos años, desde que la tecnología se volvió más masiva, estamos dándole estos datos. Entonces eso lo hace mucho más accesible. Creo que dijiste algo además, Patricio, que es la interfaz. La interfaz es ágil, dinámica, y nos habla incluso de errores, y eso lo hace muy humano. Nos dice, discúlpame, pero esto no lo sé hacer. Y eso decimos, oh, qué bien. Es más, tienen más humildad cognitiva que un humano. Y creo que en el intercambio de conocimiento eso es importantísimo. Nos da a las personas una capacidad y unas ganas de decir, incluso tengo hasta yo el poder, ¿no? Y eso, ahí hay un intercambio muy interesante en el vínculo emocional que se da. Por lo tanto, sabemos que en todo lo que tiene que ver con educación hay mucho de ese vínculo que circula, ¿no? ¿Quién tiene ese conocimiento y de qué manera? La otra cosa que también creo que habla particularmente de las producciones y de los consumos culturales es que el último tiempo nos volvimos mucho más con poca capacidad de procesar con tiempo. El tiempo se vuelve muy valioso, el tiempo, digo, TikTok, todas las redes que usamos nos da hasta nervios decir, uy, mirá, esto me lleva 3 minutos leerlo, producirlo lleva 4 minutos, no quiero estar más acá. Entonces también nos da como ese guiño de ojo de, bueno, te voy a producir esto y vos con esto vas a ganar más tiempo. Y entonces ahí empezamos a reducir, ¿no? Reducir resúmenes, reducir contenidos, reducir un montón de información que sentimos que estamos ganando algo, y en eso también hay una capacidad en donde nos está diciendo de cómo los consumos culturales fueron llevados en el mundo tecnológico hasta este lugar donde aparece un producto que decimos maravilloso, nos responde, hablamos todas las personas de esto, pero bueno, estamos acá porque fueron esas personas las que diseñaron este camino crítico. Estoy pensando qué sumar a esto, que me parece muy interesante que dice Meli. Tal vez una cosa que estaba pensando recién es medio una profecía autocumplida, ¿no? Tiene un poco ese tenor. Y no es la primera vez que tenemos una profecía autocumplida.
las películas, los libros, los consumos culturales vienen diciendo lo que va a pasar hace un montón de tiempo. Es cierto, vienen diciendo un montón de cosas, algunas de esas cosas no se cumplen, y de todas esas cosas algunas se cumplen. Y yo creo que tiene un poco que ver con que el rol de la ficción, el rol de la producción de contenidos no documentales, digamos, todo lo que tiene que ver con la ficción, con la literatura, con el mundo de las series, las películas, son lo que soñamos que podría pasar. Y hace mucho tiempo que soñamos que esto podía pasar. O sea, venimos hablando de esto hace cuántas películas, hace cuántas décadas, hace cuántos libros que venimos diciendo que esto iba a pasar. Con lo cual, yo creo que un poco habla de una dinámica que ya conocemos, de ponernos sueños y metas muy difíciles, casi imposibles, que parecen ridículas cuando se denuncian, pero que en algún momento los humanos llegamos a desarrollar eso que nos propusimos. Entonces, primer punto para mí, habla de una profecía autocumplida, no es distinto a otras dinámicas que ya se dieron y que me parecen que las podemos reconocer en otros inventos y cosas. Y el otro día escuché a un amigo diciendo algo, lo voy a citar, se llama Álvaro Liuzzi, es un periodista que hace documentales transmedia, es un genio. El otro día dijo lo siguiente, que nuestro problema con el chat GPT o con la inteligencia artificial de este tipo es un problema de doble entrada, dice. Por un lado, los humanos estamos casi acostumbrados o culturalmente diseñados para confiar particularmente en la tecnología, para creerle mucho a la tecnología. Por ahí por un sesgo de exactitud, por algún sesgo que tenemos en relación a que piensa muy rápido o lo que fuera, ¿no? Eso es una entrada. La otra entrada es que la inteligencia artificial no necesariamente sabe lo que no sabe. Entonces es un problema de dos entradas. Ahora, lo que la inteligencia artificial no sabe que no sabe, es muy parecido a nosotros. Nosotros tampoco sabemos lo que no sabemos. Y cuando sabemos sabemos que hay un montón de investigaciones que muestran que somos poco conscientes de lo que no sabemos, incluso en algunos casos aceptando lo que no sabemos. Así que podríamos hablar media hora o 50.000 millones de horas sobre esto, pero me parece que hay algunas pistas por lo menos por donde entrarle el problema. ¿Por qué la tecnología cada vez que entra en el aula, al principio o el ingreso siempre es tan problemático? No digo que se problematice, problematizar está bien, pero la idea es que entra una tecnología al aula y siempre lo primero que uno piensa es, ¿qué problema? ¿Por qué? En principio pienso que el aula es una tecnología. Y entonces, si querés, no necesariamente es retrocompatible. O sea, no necesariamente... Retrocompatible significa que las tecnologías son compatibles con las que les siguen y las que les siguen con las que les antecedieron. Sabemos esto del mundo de las computadoras, ¿no? Digamos, hay cosas que ya no nos sirven, programas que no nos sirven de una computadora a la otra y tenemos que, de alguna forma, tener una actualización de eso. Y el aula es una tecnología y, si querés, la analogía es perfecta porque entra una tecnología nueva y no necesariamente es retrocompatible con la tecnología que estaba. Y cuando digo tecnología, no me refiero solamente al espacio del aula, como podría ser el espacio de este salón, me refiero al aula, a los docentes, a las actividades que piensan los docentes. Entonces, cuando sale una tecnología muy distinta a la anterior, nosotros sabemos que vamos a necesitar un montón de actualizaciones de los programas en el celular. Bueno, lo mismo pasa acá. Y la primera vez que actualizamos nuestro sistema operativo en el celular, decimos, no me anda esto, no me anda lo otro, no me anda lo otro. Decimos, uy, ¿para qué cuerno lo actualicé? Lo mismo pasa en el aula, si quieren, en otra dimensión y con otras consecuencias. Entonces, me parece lógico que genere resistencia. Creo que si nos quedamos en resistencia es un problema, pero hasta ahora creo que esa resistencia fue porosa, digamos, permitió que haya cosas que entren en el aula. Distintas tecnologías que entraron a complementar lo que ya venía pasando. E incluso que vinieron a cambiar cómo funcionaba la tecnología aula como la conocíamos. Entonces, no me asusta tanto la primera resistencia, sí me asustaría si esa resistencia se vuelve una militancia, digamos, me parece, ahí no tiene mucho sentido. Pero, en principio, me parece bastante humana la resistencia. Antes de darte paso, agrego algo. Todavía estábamos discutiendo si el teléfono en el aula sí o no, y de repente nos cayó por encima ChatGPT, y todo aquel debate quedó completamente perimido, ¿no? Pero, bueno, es una opinión mía, no quiero sumarlos, pero ahora sí, Melina. Bueno, esta es mi perspectiva y tiene que ver con que hay muy pocas tecnologías que se diseñan pensando en el universo también tecnológico del aula, y ese es un desafío. Es como,
siempre la tecnología se diseña pensando en los usuarios finales y el sentido de quien diseña una tecnología es cuanto más personas en el mundo utilicen esa tecnología, mejor, porque ahí hay una necesidad de mercado y no hay tanto una visión de lo que queremos hacer acá tiene que ver con un proceso educativo formativo en donde hay un grupo de personas que enseñan y otro que aprende, ¿no? Creo que ahí hay un desafío. Por lo tanto, en general hay adaptaciones del mundo tecnológico a esa tecnología que circula fuera del universo educativo y que tenemos que tratar de introducirlo, trabajarlo, abordarlo, y en general muchas veces viene porque sucede esto de, bueno, esto es la innovación y si no estamos usando esto estamos perdiéndonos el futuro del trabajo o nos estamos perdiendo la capacidad de estar hablando sobre lo que sí está pasando, y entonces todos esos mensajes y esos discursos desempoderan mucho a las personas que toman decisiones en relación a esto, ¿no? Entonces, lo primero que sí creo que hay una resistencia tiene que ver con que no se consideraron a estas personas. Cuando digo que no se consideraron, tampoco es que se consideraron desde lo que se llama en educación la curva de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es la curva de aprendizaje que nos va a tomar esta tecnología y qué implicancias? Y en eso también hay un estrés de la persona que tiene que aprender y por lo tanto después enseñar algo. Entonces ahí tenemos como una doble también vía, si se quiere, y que creo que el desafío más grande tiene que ver con esto. Con qué importante que es que aparezcan tecnologías pensadas y respondiendo a estos usuarios y usuarias, y a su vez a estos entornos y necesidades, y a estos perfiles que ya existen, que son quienes educan. Cuando trabajo en un lugar donde se diseña la tecnología, podemos hacer muchas cosas en relación a cómo la gente aprende, cómo la gente potencia sus conocimientos, pero en definitiva lo más interesante es que siempre las personas necesitamos la interacción de un otro y de un otro que es otra persona. Hay un estadio del aprendizaje que necesitamos de esa persona y esa persona es quien educa. Y en general esa persona no está en un focus group, o no digo que siempre, digo en general, o no se considera esas soluciones pensando en quien toma una decisión por ahí más de liderazgo, como alguien que dirige una institución educativa o un proyecto educativo donde también se está mirando mucho más allá de qué es lo que quiero hacer con esto, y creo que ahí tenemos el punto, ¿no? Hay mucha innovación, mucho adelanto, pero también mucho sesgo sobre, si lo traducimos al mundo educativo o si nos sentamos con quienes educan, eso va a atrasar. Y en definitiva lo que termina pasando es que no hay en ningún momento ese diálogo. Y ahí estamos empezando a correr riesgos mucho más profundos a nivel sociedad, porque el sistema educativo como un sistema, usando una metáfora tecnológica, sigue siendo importante para la mayoría de la población. Es el lugar donde todas las personas terminan pasando, podemos decir, más, menos, como queremos, como no queremos, pero termina siendo ese sistema el que termina ganando, por lo tanto tenemos que dialogar y trabajar con ese sistema. Retomo algunas de las palabras que dijiste y en un momento hablaste de curva de aprendizaje, en otro momento también hablaste de los docentes frente a aprender un nuevo software, una nueva tecnología. En general, y esto es una generalización, pero en general los chicos están más en contacto con la tecnología, aprenden más rápido el software, usan más aplicaciones, pero ¿la usan mejor? ¿Conocen la aplicación? ¿Cuál es el rol del docente en acompañarlos en ese uso de tecnología que tal vez el docente no conoce? Bueno, ahí tomo, porque hace un mes estuve en Londres en un evento donde también se hablaba de estos temas y imagínense que todo el line-up, toda la agenda estaba totalmente cambiada porque sí estaba pasando, como bien decís, Patricio, este debate. Y lo que me sorprendió es que yo iba corriendo de una sala a la otra, era como la feria del libro. Me sentaba y digo, bueno, acá me van a decir los especialistas qué saben sobre inteligencia artificial y qué está cambiando, ¿no? Y sobre todo porque en Europa, por ejemplo, tenemos otras legislaciones en relación al uso de los datos, al uso de Internet, al cuidado de la información, al consentimiento, y me parecía muy interesante que lo que más se estaba debatiendo, y acá
vuelvo a esto, es la importancia de la responsabilidad de las personas adultas que estamos tomando decisiones sí o no, incluyendo o no tecnología, negándola o prohibiéndola. Pero es nuestra responsabilidad como personas adultas tomar una decisión informada. Y algo de lo que está pasando en particular con la tecnología de ChatGPT es que, fíjense que el nombre es OpenAI, o sea, inteligencia artificial abierta, y no tiene nada de abierto. Cuando uno usa en tecnología la palabra open, en realidad es que vos abrís el código fuente, contás qué está pasando, hay gente asintiendo, y te informás, ¿no? Decís, bueno, esto puede tener esta implicancia. Es como si, yo siempre lo digo, hace unos años uno iba a comprar cigarrillos, ahora te dice, ojo, que esto tiene implicancias en tu salud. Hoy no estamos descargando tecnología que diga, ojo, que esto tiene implicancias, todavía no tenemos mucha seguridad en qué. Puede ser como, a veces TikTok sí lo está empezando a decir, que es en los temas de atención, en los temas de adicción sobre esa tecnología. Bueno, lo que se estaba hablando y lo que se está hablando es cómo esto, las personas más jóvenes son las que tienen menos experiencia de vida, por lo tanto, menos experiencia sobre preguntarle a la tecnología qué estoy entregando acá, qué información, cómo me va a impactar, de qué manera. Y entonces sí tienen un uso mucho más desinformado, por ahí justamente, y como muchas investigaciones ya lo decían, mucho más espontáneo, pero no por eso mejor o más consciente. Entonces, lo importante, y acá sí, viendo que somos la mayoría de personas adultas, es empezar a preguntarle a esa tecnología, y lo que se está pidiendo es cómo podemos decirle a estas compañías que están traccionando esta información que nos informen sobre qué va a pasar, cómo nos va a implicar, y a su vez qué pasa con nuestros datos, con nuestra huella digital, como se suele decir, porque de todo esto no hay nada de lo abierto todavía. Y algo que sí les digo, y a mí me parece súper interesante, es, esto se lanzó y lo que estamos haciendo es trabajando de manera gratuita. ¿Por qué? Porque estamos entrenando a la inteligencia de manera gratuita. Todas las personas que estamos acá, cuando le preguntamos a esta inteligencia artificial algo, no lo mira en una interacción directa, lo está mirando como, ah, qué interesante, Darío que tiene este perfil, se sienta acá, está en este lugar, ¿eh? Listo, te saca el perfil y ya sabe el día de mañana que una persona como Darío le puede interesar esta información. Y de eso es lo que estamos hablando hoy. Y a una escala mucho más compleja, sí, el debate que para mí fue interesante, porque es la primera vez que educación se está planteando la tecnología como algo que puede impactar en los modelos de participación ciudadana, es que esto va a tener implicancias incluso en las democracias, porque ya conocemos algunos ejemplos como Cambridge Analytica, donde la utilización de la información termina siendo algo que además después sugestiona a ese público que va a votar, que toma decisiones, que consume determinadas cuestiones, y que a veces en lo más común que nos pasa en el día a día a las personas es, ay, Instagram me está escuchando porque recién hablé de Calamuchita y me está pasando resorts en Calamuchita. No, bueno, de esto se trata. Ahora, escalémoslo y pensemos si después vamos a votar a alguien, cuáles son las decisiones y cómo tiene este perfil. Y de esto es lo que se está hablando sobre los desafíos que tenemos con estas personas jóvenes. Y creo que no voy a participar más en la respuesta porque me llevo el día. Muy profunda la reflexión, gracias. Ariel, ¿querés agregarle algo? Sí, estaba pensando que Meli contó recién una experiencia también que estuvo en Londres. Yo estuve un poquito antes que Meli en Londres, estuve en Estados Unidos en febrero. Mientras en Argentina las escuelas estaban de vacaciones todavía, y durante las vacaciones de acá, el chat GPT se publicó, el GPT-3, después vino el 4, pero el 3 se publicó en noviembre, con lo cual durante todas las vacaciones de la parte sur del mundo, el calendario sur educativo, en el calendario norte estaban en el medio de las clases, con lo cual yo llegué en febrero y fui a visitar un montón de instituciones educativas, fui a ver innovaciones educativas en Estados Unidos y llegué y la sensación era, es un campo de batalla, esto es un lío.
se había desbordado totalmente la situación y lo que pasaba era, yo fui a escuelas, hablé con docentes, fui a universidades, hablé con docentes, hablé con directivos, con funcionarios de ministerios, con emprendedores educativos. Primero que todos empezaban su presentación que ya la tenían armada con una cosa y en el slide 2 se ponían a hablar de esto, porque evidentemente es algo que los sobrepasó a todos, pero además la sensación que tenían es, sonamos, no sabemos qué hacer, esto es un lío. Los ministerios te decían, bueno, estamos como tratando de ver cómo hacer llegar esta tecnología de forma segura a los estudiantes. Las instituciones educativas, los directivos te decían, estamos analizando la situación. Los docentes un poco se querían hacer los progres y decir, bueno, lo estamos usando, y un poco te dabas cuenta que los estudiantes no se animaban a decirle que lo estaban usando. Los estudiantes lo estaban usando. Entonces, un emprendedor educativo que es uno de los fundadores de una de las empresas educativas más grandes, en una conversación con él, yo le pregunté un poco de esto y me dice lo siguiente. Estuve hablando la semana pasada con los de OpenAI, que es esta organización que es como el dueño del chat GPT. Lo que me dijeron, off the record, yo no estoy diciendo quién lo dijo, así que no importa, es que hay una correlación entre el momento... ¿Vieron que a veces uno intenta usar el chat y se cae? No sé si lo probaron. En un momento lo querés usar y no funciona. Bueno, que correlaciona el momento en el que se cae con el momento en el que los pibes en la costa este y la costa oeste hacen la tarea en casa. Entonces, en el medio de todo ese caos institucional, que estaban todos como chocándose las cabezas, como no sabiendo bien qué hacer, los pibes lo están usando, porque claramente eso es un indicador claro de que lo están usando en sus casas. Y hace unas semanas, una persona del Ministerio de Educación de Ciudad me hizo un comentario muy similar, mirando las estadísticas que tienen sobre a qué sitios entran en las escuelas, en la red de internet de las escuelas públicas de la ciudad. Un comentario muy similar, los pibes lo están usando. Entonces, obviamente que para mí es importante pensar en los riesgos, es importante estrategizar a partir de esto, es importante pensar esto a largo plazo. Lo que dice Mary es fundamental, pero los pibes lo están usando. Entonces, lo están usando, algo tenemos que hacer, ¿no? Algo tenemos que hacer puede ser incluso decir, no lo usemos. Una de las cosas que pasó es que veía, una de las noticias que circulaba en los medios en Estados Unidos es, hay universidades que están prohibiendo el uso del chat, hay escuelas que lo están prohibiendo. Y uno dice, yo con la historia que tengo en tecnología educativa, digo, ¿cómo van a prohibir esto? Es un delirio. No tiene ningún sentido que lo prohíban, se les va a venir encima una ola de la cual no van a poder escapar. Entonces, tuve la posibilidad de preguntarle a uno de los directivos que había tomado esta decisión, que aparecía sindicado en uno de los medios, y le pregunté, ¿por qué prohibieron esto? Como con un sesgo fuerte sobre esto es una huevada, perdón por el francés, ¿no? Pero, la respuesta fue, mirá, yo tengo una escuela con una cantidad de estudiantes. Tenemos esta tecnología nueva que acaba de salir hace muy poquito. Los docentes no saben cómo usarlo, no saben cómo protegerse, no saben cómo proteger a los estudiantes. Los estudiantes lo están usando en casa, ¿sí? Pero nosotros no tenemos idea qué hacer con esto. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Laissez-faire, hagan lo que quieran y que se resuelva, que el mercado resuelva lo que hacer. Mercado entendido como los docentes chapoteando, ¿no? O puedo pedir una pausa. Necesito 15 días de pausa. Y lo que hice fue eso, me dice. Dije, 15 días necesitamos analizar el problema, sentarnos con los docentes, mirarlo. Entonces dije, ok, no es tan huevada lo que está diciendo, tiene sentido. No quiere decir que haya que prohibirlo, pero a veces la pausa es la mejor opción. Incluso cuando parece que la ola nos tapa, incluso cuando parece que esto nos pasa por encima, incluso cuando los chicos lo están usando en casa, si nosotros no estamos preparados para entender cómo usarlo, ¿qué vamos a hacer? Digo, cómo usarlo es, aunque no sea cómo usarlo nosotros mejor que los chicos, pero cuáles son las implicancias, cuáles son los riesgos, en qué lío nos metemos y también cómo nos protegemos, por lo menos mínimamente, de esos líos y protegemos a los chicos y a las chicas de esos líos y a nosotros mismos. Entonces, ojo con los extremos. No, ¿para qué prohibirlo? O no, esto no se puede prohibir, hagamos cualquier cosa que... Bueno, a mí me parece que el rol de los adultos, de los educadores, de los directivos, de los funcionarios de los ministerios, es liderar la conversación. Y liderar la conversación a veces significa decir, un momento, bajemos el ritmo, pensemos lo que vamos a hacer, tal vez démonos una pausa, aunque durante esa pausa estén pasando cosas, pero nosotros necesitamos pensar. Esa pausa no puede ser infinita, tiene que tener un plazo.
Y no digo que necesariamente sea el momento que tenemos, digamos, la pausa sea necesaria ahora. Tal vez en algunas escuelas en Argentina sí, porque todavía no se enfrentaron con este problema. Pero ojo con el sesgo de subámonos a cualquier tecnología que pasa por ahí, porque hay riesgos asociados y hay que tener el valor para admitir que tal vez durante los últimos 15 años nos equivocamos. Nos equivocamos dejando o no poniéndole restricciones a algunas tecnologías que hoy tienen consecuencias. Hay adolescentes, mujeres de 16 años con depresión por el uso de manera sin ningún tipo de red de redes sociales que sabemos por las investigaciones de las mismas empresas que producen eso. Y la verdad que yo siento, y como uno de los participantes de las decisiones en su momento, que fuimos poco críticos en su momento. Cuando digo crítico no me refiero hay que prohibirlo, pero me refiero, pensemos en serio cuáles son los riesgos de esto y hagámonos cargo de que esos riesgos existen. No hagamos de cuenta que no. Yo quiero agregar un desafío más, que hace cosa de una semana me escribe conversé con un amigo que lidera un programa de formación de personas que emprenden. Me dice, estoy consternado, está en otro país, me dice, porque viene una estudiante, y es una estudiante universitaria avanzada, y me plantea que ellos tienen una entrega final de un proyecto para ver si es viable o no el emprendimiento, y que el profesor que evaluaba esa viabilidad le respondió, y esta estudiante se dio cuenta que usó ChatGPT para la respuesta. Entonces, miren qué lindo este ejemplo, porque los estudiantes lo están utilizando, pero también las personas que educan y forman. Y ella se había dado cuenta, porque copió, pegó, y es más, les hizo un screenshot y les dijo, esto mismo es lo que me respondió ChatGPT, esto es lo que me respondió este profesor. Y creo que además de lo que vos traes, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo lo resolvieron? Porque lo primero que me pega a mí en el alma y en el corazón de educadora es, se va la autoridad educadora al piso a andar a remontarla, porque es lo poco que nos queda como personas que educamos. Y lo que me contestó es, tuvimos que tomar una decisión rápida, hicimos un consorcio con diferentes personas, analizamos el caso y le dimos mucha transparencia en el proceso sobre este consorcio ético que queríamos hacer, cómo íbamos a conversar con este profesor y cómo también le íbamos a dar esta recomposición emocional a esta persona que había puesto toda su expectativa en la respuesta si era viable o no su producto, en este caso este emprendimiento. Entonces, creo que no solo es esto que dice H, sino también sumarle la importancia de armar consorcios éticos ágiles, dar visibilidad y transparencia sobre lo que nos está pasando y, por supuesto, que además algo que tiene la tecnología es que no podemos tapar estas cosas cuando pasan. Entonces tenemos que operar rápido, con muchísima altura y desde ese lado creo que el liderazgo es el mejor punto, como bien mencionaste, como palabra, pero cuando me contó esto dije, wow, porque podemos retar a los estudiantes como pasaba con Wikipedia y decirles, no, lo hiciste muy mal, pero ¿qué le decís a un docente que hace esto, no? Déjame agregar un dato que me parece relevante. Las últimas 3 semanas, más o menos, tuve reuniones y encuentros y charlas con cerca de 2.000 docentes que se anotaron para venir a conversaciones sobre inteligencia artificial y educación. Y en todos esos encuentros hice yo la pregunta de levante la mano los que usaron alguna vez el chat GPT. La mitad, en promedio entre todos, la mitad no lo había usado. Y se anotaron para una charla sobre esto, o sea, no es que no les interesa el tema, ¿no? La mitad no lo había usado. Yo supongo que en el grupo más general esa mitad se vuelve todavía más chica, ¿no? Porque es público interesado. Y de la mitad que lo había usado le pregunté qué uso le habían dado para probarlo. Primero si lo habían probado intensamente o si lo habían probado muy poquito. Y después si qué le habían preguntado. Y las opciones que les daba eran, le preguntaron preguntas terminológicas, es decir, ¿qué es esto? ¿O quiénes son los integrantes de la primera junta? O ese tipo de cosas. O les preguntaron preguntas de relación o de producción. Y la respuesta de la mitad que sí lo había usado, en promedio, fue
le hicimos preguntas terminológicas. Vieron que está todo el tiempo circulando esta idea de, no, pero el chat se equivoca todo el tiempo. Bueno, el punto es que este tipo de inteligencia artificial generativa se caracteriza y su principal poder es, o su principal inteligencia es relacionar y producir contenido. O sea, es una inteligencia netamente creativa. O sea, lo que está haciendo tiene un sesgo de creación. Todo el tiempo trata de crear. Entonces, si uno le pregunta cuáles son los integrantes de primera junta, va a decir, ¿qué primera junta puedo crear? Y crea una primera junta basada en toda la información que tiene. Y seguramente no va a ser la primera junta que sucedió, va a ser una primera junta creativa, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que está pasando es que muy pocos lo están usando, de los docentes, ojalá fueran más, los que por lo menos lo usan para entenderlo. Y de los que lo están usando, muchos lo están usando para preguntarles cosas que les podrían preguntar a Wikipedia o a Google o a una enciclopedia. Y ese no es el mejor uso de la tecnología. Entonces dicen, se equivoca todo. Y sí, se equivoca porque le estás preguntando cualquier verdura. O sea, porque estás preguntando algo para lo que no nació. ¿Okay? Es como que le pidas a un cantante que te haga un asiento contable. ¿Se entiende? Es totalmente distinto en ese sentido. Entonces me parece importante como dato. O sea, yo siento que lo deberíamos usar mucho más de lo que realmente los docentes lo están usando. Tengo un montón de preguntas, van a quedar ahí esperando. Tenemos un montón de preguntas del público también. Ahí me está haciendo seña Judith, que hay un montón de preguntas. Nosotros tenemos que seguir con el programa. Los invito a que se queden. Durante la tarde vamos a tener otras charlas de inteligencia artificial. De hecho, al fin del día vienen 3 expertos sobre el tema, expertos técnicos sobre el tema, que vamos a seguir viéndolo con ellos. Pero Melina, Ariel, ha sido un placer hablar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por estar en esta atención.